La Mecha. Todos los lunes a partir de las 12. Con Rodri Arias y Mari Mesa. No, al revés. Hablando de actualidad, política y música con mucha desidia y poco apego. Todo esto por Radio Fénix. ¿Ves o no ves lo que se ve por última vez? Firmo un papel. ¿Ves o no ves lo que se ve? Yo nunca intenté robarte el papel. Me encantaría que hables, que te resistas cada vez más alto. Si solamente todavía cada vez más amargo. Original, como tu disfraz, cae sin rebotar. No es original. ¿Ves o no ves lo que se ve? Buen mediodía para todas, todos y todos. ¿Cómo estás, Rodri? Ay, con mucho sueño. Y con mucha hambre, así que no la voy a pasar muy bien a esta hora. Tengo mucha hambre. Podemos cerrar. Yo también podemos decir, bueno, esto fue todo. Nos despedimos hasta el próximo Sí, lunes. tanda comercial y Claro. vamos a comprar bizcochitos, ¿no? Ah, no. Si vos compras. Ah, claro, sí, espero que Mari me invite. No, claro. No, tenés que avisarme más a principio de mes. ¿Qué estábamos escuchando, Mariana Estamos Arias? escuchando a Marilina Bertoldi, que el programa pasado fue uno de los recomendados del invitado y vos criticaste mis gustos musicales y yo te dije que escuchaba a Marilina y te dije para el próximo lunes vamos a estar escuchando, así que hoy van a sonar todas canciones de Marilina Bertoldi y además elegí de distintos discos. La habilidad que tenés como para hacer una pregunta que no tiene nada que ver conmigo, de echarme tierra en cualquier momento. Fuiste vos el que me bardeó. No, pero Mis no por gustos esta, musicales. por esta mujer, no. No, la bardeaste mis conocía gustos yo. musicales. Bardeaste mis gustos musicales en general y hiciste como un comentario de que ay, solo escuchás no sé qué cosa. Y no. Y yo dije, ¿sabes qué? El lunes que viene te traigo temas de Marilina. Vamos a sacar todos los trapitos al sol y Ay, todas a nuestras ver qué va a mugres. decir. Últimamente estás instalando una versión mía como que soy un viejo conservador. Lo como sos. más- y no me gusta eso, no me gusta. Bueno, no seas un viejo conservador, Rodri. No. O sea, por ahora Porque- depende solo de vos porque viejo no sos. Así que no ser un viejo conservador depende solo de vos. No, Tenés que ser como se más lo dijiste al abierto. anterior conductor también, que a FDP también se lo dijiste. O Y el sea, Fede está peor que vos, me parece, igual. Sí, bueno, tiene más años también. Sí, está bueno. Pero está, eso sucedió en el marco del festi que estuvimos parte el sábado. Sí. No, sí. Sí. Y me dijiste que era un viejo conservador, porque tenías una amiga, que ahora la voy a mencionar, que me hizo, que le agradezco porque nos dio un dato de color impresionante que lo voy a usar, que es el mansplaining. Ah, la expresión marisplaining. Es una sí. gran expresión y creo que Es una todos gran los oyentes y expresión. todas las personas que O sea, conozcan a es Mari una lo usen. expresión que se le ha ocurrido a diferente gente. O sea, ahora ya creo que la gente lo empezó a decir porque yo lo he dicho, pero no solo a mi amiga Marti y a ese grupo mío de amigas se les ocurrió el marisplaining, sino que alguien más ya me había dicho esa expresión. O sea, como por 2 o 3 lados se les ocurrió solo usarlo. Sí, no y sé ta. por qué, ¿no? Me causa gracia igual que sea la misma expresión que les haya ocurrido, no la parte de tratarme de insoportable. Claro, o sea, básicamente se trata de vos queriéndote explicar a las personas cosas que ya saben, ¿no? Claro, o sea, es De forma condescendiente, no sé si de forma condescendiente. a veces. Si te estoy explicando algo de forma condescendiente, ya sé que lo sabes y te lo estoy haciendo por gusto. Pero O no, o sos muy decir, ¿qué tal si haces esto? pero eso no es marisplaining, eso No, es no. dar órdenes. Sí, pero en otro plan. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bien, bastante ocupado, pero bien. Estoy ¿Dormí? cansada también. ¿Pudiste dormir? Dormí, sí, pero estoy cansada igual. ¿Cómo te llevó la vida a la vuelta de un festival de murga? ¿Hace cuánto no ibas a uno? A un festival. Años, por lo que estoy viendo. Sí, a un festival hace 1000 años. Y no fue tan mala la experiencia. Ay, ahora me dejaste pensando. No, estuvo precioso. Yo me divertí. Nos divertimos mucho las dos. Sí, gran festi, así que bueno.
Ya de paso también tenemos otro en el Faro de Punta Carretas el 3 de septiembre. Bien, 3 de septiembre, Faro de Punta Carreta, Festi de La Trojadera. Así que también ya podemos promocionar lo que va a ser el próximo día 20, que va a estar La Trojadera Ahí va. en la Plaza La Fone. Eso, toque en la Plaza Ah. La Fone. Y Va a estar La Trojadera, La Cumana. que no es un orgullo para mí, integrante de La Trojadera, después cerrar con La Cumana, ¿ok? Vas a compartir escenario con La Cumana y con Sí. el Boca Andrade. Sí, también, eso es un orgullo personalmente. Pero bueno, también, ¿qué podemos hablar del día de ayer? Ya metiéndonos un poco más, sacando el día serio, fue 14 de agosto. Fue el 14 de La agosto una nueva movilización que por suerte hace ya más de 10 años que no baja de 10.000 participantes, a veces más, a veces menos, pero para hacer un domingo, la verdad que muchísima gente en la movilización, unas proclamas de las organizaciones del movimiento estudiantil muy buenas, con reclamos justos y... Se fue para sumando muchísima educar. gente Se sobre fue el camino, ¿no? sumando muchísima gente con el camino, es verdad. O sea, la marcha salió ahí en 18 y parecía media chiquita, pero al final en realidad no. Que también es una demostración de la capacidad que tienen las estudiantes en nuestro país de organizarse, porque, o sea, hicieron todo esto, bueno, en el caso de los centros de estudiantes de la universidad, medio que en el medio del receso, porque la mayoría de las facultades habían arrancado las clases recién la semana pasada, entonces como que la gente recién estaba enganchando las clases de nuevo cuando ya estabas como convocando la movilización. Además hubo muchísimas otras actividades en el marco de la quincena estudiantil, también recordando a los mártires. Hoy a las 7 de la tarde hay una charla en Facultad de Economía sobre Sí. esto. Y bueno, y otras actividades No. que se hicieron, por supuesto, en el callejón ayer de los gremios de secundaria, pero obviamente la marcha, que es lo principal, Fue un éxito, la verdad. fue un éxito, sí. Bastante tranquila, no hubo inconvenientes, ningún estuvo tipo de bárbaro. Después problemas. cuando se llegó a la 1 de mayo estuvo las palabras de la FEU, también estuvo la murga, mi vieja Mi mula, vieja mula, sí. y también, si no me equivoco, una banda de cierre hubo, ¿puede ser? Sí, después Yo ya no estaba. se armó Cocoa y cerró Cumbiaracha, que es una banda de cumbia, toda de pibas, que está muy buena. ¿Te quedaste a bailar ahí? No. ¿Tirar unos pasos? Me fui, estaba muy Ah, cansada. sí, me imagino. Pero conozco la banda. Así que desde nuestro lugar siempre reivindicar el 14 de agosto a los mártires estudiantiles y una nueva marcha que fue, la verdad, un verdadero éxito. Comenzamos con las noticias. Bueno, dale. ¿Querés que arranque yo? Sí. Bien. Montevideo Portal, aplausos para el doctor. La Facultad de Medicina recibió certificación regional de calidad académica y científica. El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, celebró la noticia y destacó el compromiso de docentes, funcionarios e integrantes del cogobierno. La Facultad de Medicina divulgó un comunicado este viernes en el que se señala que recibió el dictamen de la Comisión Ad Hoc, en el que se informa que la carrera del doctor en medicina fue reacreditada por el sistema Arcusur, el cual certifica la calidad académica y certifica de las universidades de América del Sur. Esta reacreditación tendrá validez por los próximos 6 años. Mira vos. No tenía esta información, así que bien. No, yo tampoco, no sabía que se tenían que... Aplausos para el doctor, como dice el título. Aplausos para el doctor, como dice Montevideo Portal, exactamente. Continúo. Sí, Lali conquistó Montevideo y demostró por qué es la mejor artista pop de la región hoy. La cantante, actriz y bailarina argentina deslumbró este sábado en Montevideo en un show que incluyó estrenos y un beso con la China Suárez. Lali es gigante, mide 1,5 metros y su complexión física es pequeña, pero en el ante la arena alterna entre el cuero negro, el dorado de las divas, el fucsia brillante y el látex rojo, y revolea una melena abundante con mechones como llamaradas de fuego, baila con cada centímetro de su cuerpo y de su cara, y es entonces una bestia pop de dimensión insólitas. ¿Sos Lali Bieber? ¿Se dice así? No, creo que se dice la lista, la Liler, La lista de Espósito. la lista, creo. Lali, sí, no sé, Sería no un sé buen- cómo se sería un buen dice. eslogan para una lista. No sé cómo se dice, pero no me gusta la música pop a mí. O sea, Sí, escucho, K-pop. pero no escucho K-pop. Que sepa identificar a los BTS no quiere decir que yo escuche K-pop. Está, bien. Venía por ese lado. Pero no, en general no soy muy de escuchar pop y eso entonces no es mi estilo de música, pero sé que ella es como ¿Miley Cyrus es gran pop? artista. Sí, ¿Escuchás? algunas cosas. Ah, te agarré. Bien. Pero no dije, o sea, que no, ay,
ves que es bien de cuadrado y viejo conservador eso de que si escuchás alguna canción de algún No, artista, es de algún género, peleador, entonces... ¿viste? No, Ahora es si sumamos no, el cuadrado. ahora es de... Sí, No, sí, no, claro. esto O sea, es que va llegando a escalas. es de cuadrado eso. Tipo, bueno, Hiciste hasta el gesto, no se va a ver. no importa. Pero ella me cae bien. El año pasado estuve mirando La Voz. ¿Te chuponearías al Expósito? Es algo que está bastante en las redes sociales. Ah, porque es parte de su show. Ella hace que se suba alguien al escenario y se chuponean ahí. Sí. No me respondiste. Sí, a Lali Espósito sí. Bien, está. Yo creo que también, ¿eh? Yo Creo, que también. creo. ¿Quién era, no? La China Suárez. Pero sí, mucha fanaticada deseosa, ¿no? Es como... Está llegando a No. entidades importantes, escalando. No, es que es un momento como de reivindicación de ella muy grande, porque en estos últimos años un crecimiento más que nada de la música urbana, en esto del trap y todas estas cosas que vos renegás y Falso. no te gustan. Y hubo como un intento incluso de la productora musical de Lali, por lo que tengo entendido, o algo así. La otra vez estuve leyendo en Twitter porque como no entendía me puse a buscar. Que intentaron que ella se fuera como a hacer algo más música de ese estilo, que era lo que estaba pegando y era la moda. Y ella en realidad quiso reivindicarse en el hacer el pop, porque ella además hace un pop muy pop al estilo Britney, por así decirlo, bien cuando pensás en pop yankee. Mucho color. Claro, bien ese estilo de pop hace, que es el que le gusta a ella y que ella lo reivindica, pues tipo, si no se gusta, lo escuchamos, nos encanta, dice, ¿por qué no podemos hacer esto en castellano, en español? Hay una entrevista que le hizo La Diaria ahora por el tour que subieron videitos de partes de esa entrevista en las redes y estaba viendo eso también, que ella decía eso. Y bueno, y entonces como en ese momento de ella reivindicar yo hago el estilo que a mí me gusta y tengo mi público y hay un público para la música que yo quiero hacer y no todo es música de lo más urbana, del trap y demás. Entonces el éxito del tour también es demostrar que no pierde vigencia su planteo y su estilo. Y que ella sigue llegándole a miles. O sea, de la nena estaba lleno. Explotado. Pero creo que Aparte, también va... leí por ahí que hubo un apagón en el medio. Sí. Va un poco más allá de lo que es directamente lo musical, ¿no? Es como que montando un show bastante importante, sumándole condimentos como estas cosas que hablábamos de la chupoñada y cómo le da participación al público. Claro, y además eso de que de ella como figura central en un cuerpo de baile también. O sea, realmente ha logrado adaptar cuestiones que capaz que se ven mucho más que hacen en las artistas pop de Estados Unidos o de Europa. Lo ha logrado hacer ella también, como es tipo, no soy menos por hacerlo en español. Reivindicando la figura de viejo conserva que me pusiste, Bien. yo me quiero poner del otro lado. A ver. Todas las personas que fueron ante la arena, específicamente, ¿sabían el repertorio o casi todo el repertorio de Lali? ¿O fue más que o hubo ciertas personas que fueron al toque por el show en específico que era al Expósito? ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, yo creo que puede que haya habido alguna gente que hubiera ido, ponele, si a mí me sobrara la plata, que no me pasa, pero tipo, no sé si alguien me decía, che, me sobra la entrada para ir a ver a Lali. Yo diría, bueno, va para ahí, ¿entendés? Sin conocer más que por arriba un par de canciones que escuché. Pero tiene realmente una base de fans muy grande ella, o sea, realmente hay gente que la escucha, que la tiene como ídola. Sí, no hay que idealizar a la gente. Está bueno. Si no, Pero pregúntale a estás los trayendo otro debate que nada que ver con Si nada. no, pregunté a las hinchas de Nacional. Pero bueno, Un saludo a Luis Suárez. sí, no me refería a él, pero igual, no pasa nada. Volviendo a lo de Lali, sí, estuvo la participación de la China Suárez, eso también como que la obligaron básicamente a que... Sí, sí, aparentemente tipo como cuando no, yo no sé bien cómo es que está estructurado la cuestión, creo que en un momento llega como el momento del concierto en el que pasa lo del chuponeo o algo así y la gente empezó a gritar el nombre de la China porque sabían que había ido a verla y entonces la llamó a ella, Porque creo que fue algo Supuestamente así. está radicada acá, ¿no? Está viviendo acá unos meses porque está filmando no sé qué cosa. Y está bueno igual, porque uno cuando escucha a artistas extranjeros,
te dice cuando viene a Uruguay que el público no es tan efusivo como el argentino, claro, que es no. súper gris, que Sí. son todos Fernandos Cabreras, Sí. y es básicamente eso, tiene verdad, tiene razón. Acá mucho color, mucho brillo, mucha efusividad, es Sí, totalmente no, distinto. no, pero además también, o sea, el público capaz que también es como bastante, no sé si adolescente, no sé si solo adolescentes, creo que no, había gente de mi edad más grande incluso, pero claro, también me parece que cuando tú vas de fans, tenés un grupo de, no sé, gurisas de 17 Claro, años, sí. obviamente son más efusivas que yo, Yo ponele, tengo, que capaz que iba y me gozaba hay de como un cosas. axioma que es, las personas que van ahí es la misma que van Lali Espósito y La Breche. Sí, está, o sea, es como esa onda, porque pese a que ella hace otro estilo de música, sigue siendo parte de esta generación de artistas de Argentina que incluye igual a esa música urbana. Me cae bien Lali Igual Espósito. Lali también tiene como un reconocimiento por parte de muchos artistas grandes argentinos, ha sacado temas con Fito Páez, ha hecho covers de Charlie, que Charlie se los ha elogiado, entonces logra ahí como Bien, generar. banco. Me cae bien. Claro, tuve que decir Fito Páez y Charlie. No, el Fito Páez no es algo que me fascine igual, pero también lo banco. Igual el Fito Páez es bastante colaborador con los artistas emergentes de Argentina. Ha hecho como, por ejemplo, creo que hizo con Conociendo a Rusia también. Referí. Mientras Suárez y Nacional están en el vestuario en Belvedere, la utilería debió dejar todo afuera. El camarín visitante sigue siendo muy pequeño en Belvedere y normalmente no entran todos los que van. Luis Suárez y sus compañeros de Nacional arribaron al estadio de Belvedere sobre la hora 13:45 horas y se instalaron en el pequeño camarín que siempre utilizan los clubes visitantes en este escenario desde hace más de 10 años. El lugar es tan pequeño que la utilería debió dejar todos los bolsos y los bultos afuera ya que no entraban en el mismo. Es que cuando ingresaron los futbolistas y todo el cuerpo técnico no hubo lugar para nadie más. Pero no entiendo si esto pasa, o sea, si está hace más de 10 años el coso, porque es noticia esto. Porque está Suárez. Ah, Y Suárez tiene que tener un o sea, trato de figura había que, mundial como lo que es. ah, había que buscar una excusa para darle noticias de Suárez. No, en realidad no, es para... va en contraste también con lo que es el precio de la entrada que le fijó Ah, el dueño de Puritas a las hinchas de Nacional. Y acá quiero ser muy cuidadoso porque tengo bastantes personas conocidas que son hinchas de Liverpool. Y no lo solo digo por la persona que vos conocés, sino tengo más. Entonces, como tengo un micrófono al aire, no quiero ser demasiado expresivo con el negro de la cuchilla. Pero bueno, las condiciones son parecidas al vestuario visitante que tiene mi querido Club Atlético Yale, con todas las limitaciones, no teniendo un presidente que tiene una empresa multimillonaria. ¿Te toca seguir? damn. Más del 60% de la población está en contra de subir la edad jubilatoria, pero a favor de la eliminación de las cajas paraestatales. Además, 61% considera que el sistema de seguridad social debe ser reformado, según un estudio de la Usina de Percepción Ciudadana. El anteproyecto de reforma de la seguridad social está en pleno debate en los partidos políticos y entre las organizaciones sociales y sindicales, tras la presentación de la iniciativa a fines de julio. En este marco, la Usina de Percepción Ciudadana llevó adelante entre el 5 y el 11 de agosto un sondeo sobre el conocimiento que tiene la población del proyecto y sus opiniones al respecto. Sí, obvio que la gente va a estar en contra de trabajar Lógico. más años. Sí, Yo, o cuanto sea, menos trabajo, mejor. es el tercer lunes que hablamos de esto, pero nada, por si la gente tiene dudas, no queremos trabajar hasta los 80. No, ni queremos vivir hasta los 100, No, empezando por ahí. exacto. Ya. Pero bueno, es como una lógica bastante absurda eso de que preguntar a la gente si quiere trabajar más edad o menos, sobre todo con las generaciones venideras, con el cambio cultural de que los jóvenes no queremos ser explotados ni tenemos hábitos de trabajo así. Y bueno, pero en realidad después le preguntás cuando vienen las elecciones de lo que son las BPS y te dicen ¿para qué me hacen votar? O ¿para Claro. qué tengo que ver qué estoy haciendo? Entonces Sí. se da como esa dicotomía. Pero bueno, no quiero trabajar más. ¿Vos, Mari? No, tampoco. ¿Cuándo salimos de licencia? Ojalá que mañana. El Popular. Instituto Cuesta Duarte, crece la desigualdad y se retrasa el retorno a salarios de prepandemia. Hoy la economía uruguaya es capaz de generar mayor riqueza que en 2019, pero la masa de salario real no solamente no ha crecido en igual proporción, sino que ha sido reducida en términos absolutos, provocando un empeoramiento sustantivo en la distribución entre trabajo y capital. Según un estudio realizado por el Instituto Cuesta Duarte, crece la desigualdad en relación a la distribución entre trabajo y capital. Asimismo advierte que el proceso de retorno a los niveles de salario real previos a la pandemia
que iba a comenzar en julio de 2021, según lo anunciado por el gobierno, quedaría postergado para 2023. Acá es una sarta de falacias que ha estado diciendo el gobierno en los medios, como diciendo estamos recuperando el salario. Y todo este tiempo que pasó, todos estos años, y eso no se va a recuperar. O sea, vas a volver a tener lo que te correspondía años atrás. Claro, o sea, es eso, la cuestión del salario real, porque si yo, o sea, antes... No me voy a poner a explicar el salario real al aire. El poder pero- de compra. Claro, es el poder de compra, es cuánta cosa yo puedo comprar con mi sueldo. Y si puedo comprar menos, entonces tengo menos sueldo. Lógico, o sea, sí, O sea, sí. no es que te van a sacar plata pero si yo te subo los precios de todos y no te subo a vos tu sueldo, Es como entonces lo que te estoy haciendo es bajando el sueldo. lo que te dice, no, yo con 1.000 pesos voy a la nafta, ¿viste? Ah, Que te dice, yo siempre pongo 1000 de yo super. siempre me veo 1.000. Está, pero bueno. Yo tengo esa, pero con los boletos. Yo siempre pongo 20 boletos. Y sí, yo pongo 40 y después cuando termina el mes pongo menos porque, bueno, claramente. Pero el boleto estudiantil, qué éxito, ¿eh? Es un éxito, conquista en la movilización y la militancia estudiantil también. Así que Qué genial aprovechamos eso. ahí. Salud, 14 de agosto. Soy genial dándote pie, Mari. Sigo, se definió la nueva integración de la institución de derechos humanos, los perfiles de los 5 próximos directores. Este jueves, sobre las 19 horas, 5 horas después del inicio pautado de la sesión y tras varios cuartos intermedios, la Asamblea General resolvió la nueva integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. El quinteto que dirigirá el organismo será integrado por Carmen Rodríguez, Marcos Israel, Jimena Fernández y Bernardo Legnani, impulsados por los socios de la coalición, y Wilder Tyler, el único integrante del actual directorio que continuará en el cargo. Bien. Acá me estoy acordando una anécdota que me contó una compañera, y es que cuando estaba en la Comisión de Derechos Humanos trabajando con todos los primeros candidatos que se habían presentado, había uno que no sabía el nombre correcto de la institución. Le decía el Instituto de Derechos Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Vecino, le decía. ¿Por qué defensoría de vecinos? Y ahí vos veías, era alguien que creo que en este caso había sido presentado, bueno, por un partido de la coalición, no estoy segura por cuál, o sea, No, para que veamos no me sorprende. el nivel, ¿no? Bueno, última noticia, Montevideo Portal. Se tiraron papelitos. El peor uso de la evaluación. Frente Amplio y sindicatos criticaron anuncio de pruebas PISA. El pasado viernes se anunció el comienzo de las pruebas PISA a partir del próximo 15 de agosto. Uno de los que publicó en su cuenta de Twitter fue el presidente del Codicen, Robert Silva. En el afiche publicado por el jerarca se llama a los alumnos a ponerse la celeste y se asocian a pruebas con la selección uruguaya. La publicación no tardó en generar polémica y el exdirector de Primera está mal escrito. Durante el último gobierno del Frente Amplio, Pablo Caschiani, criticó las pruebas, el peor uso de la evaluación en la educación. Inició su posteo Caschiani en Twitter. En tanto, la Federación Nacional de Profesores, FENAPES, también se refirió al tema. A la Celeste le recortaron 151 millones de dólares en 2 años, en referencia a los recortes en la educación que ha reclamado el gremio. Acá podemos cantar Robert Silva Botón, ¿no? No. Ah, perdón. O sea, también entra el ver esto, las evaluaciones, medio que como un fin en sí mismo. Las pruebas PISA son como bastante criticadas en general también. Se dicen que son un indicador más a tener en cuenta, pero que no es... O sea, no podés medir el nivel educativo en función de tus resultados de las pruebas PISA. Sin Por un lado ninguna eso, y duda. por el otro El lado, o nacionalismo sea, exacerbado ese. además de eso, y colocar la presión en los gurises que vayan a tener que hacer esa prueba. Estás representando al Uruguay. Exacto. A tu madre, a tu vecino. A mí nunca me tocó hacerla, pero me acuerdo que tipo de tener compañeras que sí, que les ponía re nerviosas ya de por sí, saber que eran a ellas quienes las iban a evaluar. Y si encima le metes en un año de mundial esto de Claro. estás representando a la Sí. celeste, es un montón. Este video se lo vamos a pasar en la concentración en Qatar a Claro. Luis Suárez, a Darwin Núñez. Hacelo por el vecino de Bichadero, de Juan Lacase. Yo imagino, video motivacional a Sí, pruebas PISA. el video al estilo de los de Pilsen. Bueno, estas fueron las noticias. Toca vender el programa. Go. Bueno, vamos a estar teniendo una columna de cierre, en lo cual va a ser algo con lo que contracultura del Mundial de Qatar, Bien, una la segunda segunda edición.
Y también vamos a tener, después de la pausa comercial, a Florencia Alonso, licenciada en Ciencia Política, que vamos a estar hablando de la coyuntura política, socioeconómica en Argentina y también regional. ¿Cómo estuve? ¿Lo entendí bien? Perfecto. Tanda comercial y volvemos con más de La Mecha. Una especie de hambre me atraviesa. No soy mala, el alcohol me alienta. Me topé con tu veneno en venta. Se cae, a nadie le interesa. No me mires si no te hago gracia. Seré tu castigo mientras seas un garca. Como un sushi en lata. Lo que tengo para vos no es amor. No es amor. No es amor. No es amor. ¿A qué destino temes? Nada está realmente escrito. Las prácticas de volver son prácticas de un delirio. ¿Qué más habrá que se dé para que todo esté vivo? Embellecer, luego ser, somos la muerte de un siglo. Nada está realmente escrito. Las prácticas de volver. Back in the town. Volvemos al aire, sigue sonando Marina Bertoldi. Y ya tenemos en comunicación telefónica nuevamente a Flor por aquí, que ya estuvo también el año pasado hablando un poco de lo que había sido en esa ocasión las elecciones Paso. de Argentina. No, las medio término también se llaman. Bueno, no importa. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo andan? Qué gusto estar de vuelta. ¿Todo bien? Bueno, nosotros queremos estar hablando y conversando un poco contigo sobre lo que es la coyuntura socioeconómica y política que está pasando, sobre todo en Argentina, hoy en día, con esa vorágine que ha tenido en el último mes. ¿Qué nos podés decir acerca de lo que es la función hoy en día, las medidas que está tomando Massa y cómo si se estabilizó un poco con la llegada del superministro? Ujú, ujú. Sí, bueno, como ustedes comentaban, la realidad económica argentina en realidad es problemática ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y acá me parece que en realidad es de rigor empezar hablando de cómo era la situación de Argentina cuando Alberto Fernández asume el gobierno Claro. después de 4 años de Mauricio Macri. Y la realidad es que la Argentina en ese momento tenía contraída la deuda con el Fondo Monetario Internacional más importante de la historia del FMI. O sea, no solamente la más importante del mundo en ese momento, sino la más importante y la más grande por su monto que el FMI había tenido jamás con algún país. Esa era la situación de Argentina cuando Alberto Fernández llega al gobierno, asume en diciembre de 2019, en marzo de 2020, bueno, ya sabemos lo que pasó en el mundo entero, empieza la pandemia y ahí el gobierno argentino toma una serie de decisiones capaz más vinculadas a una línea estricta de lo que fue la gestión de la pandemia, ¿no? Más radical en sus cierres, en sus cuarentenas y sobre todo bastante extensa, lo cual hace que la desaceleración y la recesión en la que entra el mundo entero, en Argentina también pegue más y se sienta mucho más, sobre todo a nivel de lo que eran los pequeños y medianos productores, pequeños y medianos comercios, las pymes,
que se vieron muy golpeadas por la pandemia en 2020 y 2021 en la Argentina. Y bueno, y aparte, obviamente, un humor social que fue cambiando también, ¿no? Un Alberto Fernández que empieza a gestionar la pandemia con niveles muy altos de popularidad y después, a medida que adopta justamente capaz esta línea más estricta de gestión de la pandemia, se va deteriorando en su imagen mes a mes. En este contexto es que Argentina empieza a intentar, como el resto de los países, recomponer sus economías con las aperturas que se fueron sucediendo. El tema es que los problemas que el mundo entero está sufriendo, que tienen que ver justamente con, bueno, que el rebote económico, por ejemplo, trae asociada un crecimiento de la inflación, en la Argentina están mucho más agudizados, ¿no? La situación de la inflación es mucho más grave que, por ejemplo, la que tenemos acá, que ya sabemos que tenemos una inflación mucho más alta que la que teníamos, pero que todavía se mantiene en unos niveles y en unos rangos razonables para lo que es la economía uruguaya. En Argentina eso está agudizado y por supuesto eso viene aparejado una vez más a la crisis que trae con el mercado de divisas, con el dólar, ¿no? Que en realidad es algo que, de vuelta, también la Argentina viene arrastrando de muy lejos. Ese es el contexto en el que se da, digamos, la crisis económica que en la que está inmersa Argentina, que tiene es multifactorial, ¿no? Yo creo que es una crisis, por un lado, estructural, que se explica por los problemas que tiene la economía argentina, se explica por la deuda con el FMI, pero también se explica por una serie de decisiones que el gobierno argentino ha venido tomando en los últimos meses y en el último año. Y en ese marco, bueno, la crisis se agudiza mucho más aún en los últimos 2 meses con la salida del ministro de Economía, Martín Guzmán, que bueno, después de una ardua negociación y aparentemente muy dura negociación con el FMI, logra llegar a un acuerdo, un plan de pagos de la deuda para empezar, digamos, a cumplir con las obligaciones contraídas, y en ese contexto el Frente de Todos también pasa a tener una interna muy pública y mucho más encendida que la que venía teniendo, que ya sabemos que tenía como 3 grandes alas, ¿no? El cristinismo, el albertismo y el masismo, pero bueno, se agudizan mucho más y la realidad es que la salida de Guzmán acaba por deteriorar la economía argentina con una velocidad mucho más rápida de la que se venía deteriorando, y en ese sentido es que se designa una ministra que no llega a durar un mes, y bueno, y ahora termina en este superministro, Batakis, ahí está. Pero bueno, acá hay algunas cuestiones, ¿no? Que me parece que son muy, muy importantes y muy claves de mencionar. Una economía en cualquier momento de crisis, o sea, la economía en general necesita como dar mensajes, si se quiere, como más de certeza respecto al rumbo, incluso cuando el rumbo adoptado de repente puede no ser el que los agentes económicos prefieren, pero sí que siempre es mejor dar mensajes claros y concretos respecto a las decisiones que se toman en la economía. Entonces, una economía que empieza con estos vaivenes, que cambia tanto de caras, que negocia un acuerdo con el FMI y a los meses la persona que está al frente de la negociación cae, incluso por fuego amigo dentro de su propio gobierno, y es sustituido por una persona que está menos de un mes, que llega a viajar a Estados Unidos, a negociar con el FMI de vuelta, y esa ministra vuelve a ser removida. Bueno, todo eso son, digamos, agravantes de una situación que, como les decía, ya venía muy complicada, ¿no? Y bueno, y desde la llegada de Massa, al parecer, el dólar blue, que de repente puede ser un indicador que está bueno mirar, a ver cómo viene la devaluación de la moneda y cómo viene la inflación y el precio del dólar, dejó de subir, pero bueno, si bien tuvo un descenso en los primeros días, sigue estando en 300 pesos, ¿no? Que sigue siendo más o menos el doble de lo que estaba a cuando Martín Guzmán dejó el ministerio hace 2 meses. No sé, Rodri, ¿qué Sí, vas a decir? se ha hecho mucho énfasis y hincapié en el cambio de ministro de Economía, sobre todo. De hecho, a Guzmán renuncia o deja el Ministerio de Economía cuando está hablando en acto Cristina, y se entera en ese mismo preciso momento. Pero es algo común, ¿no? En la historia política argentina, las renuncias de los ministros de Economía, y que
que ha pasado en otras presidencias, ¿no? Ujú. Sí, tal cual. Estas situaciones en realidad que veníamos contando han pasado muchas veces. Argentina ya tuvo una hiperinflación en los años 80 durante el gobierno de Alfonsín. También Argentina arrastra problemas con el dólar desde tiempos inmemoriales. O sea, Argentina llegó a adoptar un tipo de cambio, un peso, un dólar durante el menemismo. O sea, Argentina siempre tuvo problemas para lo que es su relación, digamos, con la principal divisa extranjera. Y por otro lado, es también como tú decís, o sea, la inestabilidad, por ejemplo, en las caras que han estado al frente de la economía, pero también al frente muchas veces de otros ámbitos de los gobiernos, incluso de las presidencias en momentos de crisis, sí, ha sido muy volátil, eso es lo que marca la tradición. Y también por eso es que ahora se está hablando bastante como esto, bueno, de la normalización de la economía argentina, que pasa a ser como un objetivo que está como bastante extendido, que tiende a ser lo deseable, ¿no? O sea, algo así como normalizar el funcionamiento de la economía. Uno diría, bueno, eso es como una vara bastante baja, ¿no? O sea, pretender que una economía funcione dentro de los parámetros más o menos normales. Bueno, eso en Argentina en realidad es algo que todavía nunca se consiguió y que en estos días se viene mencionando mucho. Y bueno, yo creo que hay una apuesta del gobierno de Alberto Fernández en la figura de Massa de intentar hiperconcentrar el poder, y bueno, y tratar de dar algunas certezas, sobre todo a algunos agentes económicos que tienen mucho poder, ¿no? Claro, y ahí ya nos podemos meter capaz te iba a preguntar en lo que es la figura de Massa. justamente eso sobre Sí. la figura de Massa y qué señal es colocarlo a él en este lugar y para quién son las señales y qué es lo que se busca, porque también Massa dentro de ese frente de todos viene a serlo más hacia el centro, por decirlo de alguna manera. Ujú. Sí, bueno, ahí está. O sea, en realidad yo creo que lo primero que señala el superministerio de Massa, en realidad, y de hecho la inclusión de Massa en el gabinete, es lo débil que es Alberto Fernández como presidente. Esto ya me acuerdo que el año pasado, cuando conversamos después de las legislativas, decíamos, Alberto es uno de los presidentes más débiles que ha tenido la Argentina. Y bueno, yo creo que Alberto, el último gran soldado que le quedaba en el gabinete era Guzmán, lo perdió y aparte terminó claudicando, digamos, frente a una de las cosas que siempre se dijo que quería evitar, que era incluir a Massa en el gabinete, ¿no? Él veía que Massa estaba bien donde estaba en la presidencia de la Cámara. ¿Cómo? Que entre ellos no se lleva para nada bien, ha tenido millones de rispideces. Sí, ahí hay problemas de los que quieras. tenés problemas entre Cristina y Alberto, problemas entre Massa y Alberto, entre Massa y Cristina, entre Scioli y Massa. O sea, hay como una interna que llueven tiros de todos lados, ¿no? Hicieron venir a Daniel Scioli de Brasil hasta Argentina, sí. y después lo echaron así como si nada, en un ninguneo de Massa y de Alberto Fernández, a Daniel, que bueno, tuvo que volver a Brasil. Claro, un ninguneo ni hablar, pero que también el propio Scioli acepta al volver a la embajada en Brasil, o que la propia Batakis acepta también el ninguneo y el manoseo del nombre de repente, al aceptar ser designada presidenta del Banco Nación, después de haber sido 20 días ministra de Economía. O sea, es como una dinámica, me parece, que de funcionamiento del poder que tal vez para nosotros es un poco alejada, pero que creo que esta situación ilustra muchas veces también cómo opera el poder en la Argentina y sobre todo cómo opera dentro del Partido Justicialista, ¿no? Que siempre tiene estas internas tan álgidas. Y ahí con la pregunta que Mari hacía respecto al perfil de Massa, claro, yo creo que la señal de colocar a Massa es muy clara y creo que busca ser, si se quiere, entre comillas, tranquilizadora de lo que los agentes económicos principales más poderosos esperan. Massa es un tipo que tiene muy buenas relaciones con la Embajada de Estados Unidos en Argentina, que tiene, al parecer, una llegada bastante importante con muchas de las autoridades de los Estados Unidos. O sea, él fue invitado a la asunción de Donald Trump. Hay algunos detalles que de repente no todos los tenemos presentes todo el tiempo, pero que está bueno recordar. Y además, bueno, ha intentado
avanzar en una línea, si se quiere, como más de negociación con algunos agentes también nacionales de la economía argentina, como son el sector agropecuario, lo que ellos consideran el campo, generalmente, que aceptó finalmente una reunión con él y estuvo la semana pasada en algunas negociaciones con Massa, y por otro lado, también cámaras empresariales y otros agentes que venían planteando algunas preocupaciones y que de repente con los ministros anteriores no tenían una llegada tan clara. Eso lo que hizo fue que en los primeros días sí hubiera un descenso del dólar blue, por ejemplo, que llegó a estar 320, 330 pesos, pasara a un umbral de más o menos 300 y ahí se mantuviera, pero lo que les decía, o sea, no logró perforar hacia abajo tampoco el piso de los 300 pesos, y la inflación del mes de julio fue de 7,4, o sea, fue la inflación más alta del continente, incluso más arriba que la de Venezuela, que fue de 5. Entonces, es una situación muy grave de la economía, y creo que se opta por un camino, que adopta como este sentido, ¿no? Por más que muchas veces en lo discursivo, también Guzmán y Batakis hablaban de que la prioridad era reducir el déficit fiscal, analizar la cuestión de los subsidios y demás. Bueno, ninguno había llegado a meterse, digamos, de lleno a tomar decisiones de ese tipo, porque no tenía los respaldos políticos tampoco. Y ahora se habla de que los primeros 90 días de Massa van a ser claves, ¿no? Que van a ser sobre todo de muchos anuncios y golpes de efecto, que también es un estilo político que Massa tiene, que lo hizo en la Intendencia de Tigre, lo hizo en la jefatura de gabinete cuando fue jefe de gabinete de Kirchner, y se espera que mantenga ese estilo también ahora. Sí, de hecho creo que para hoy había un nuevo paquete de anuncios y medidas. Yo te quiero preguntar, Florencia, sobre el papel de la oposición. ¿Cómo se encuentra Mauricio Macri? ¿Qué cartas se está jugando? Y también de lo que pueden ser los outsiders, como es Milei. Uh-huh. Bien, yo creo que la oposición, creo que cualquier oposición que se enfrenta a un gobierno con un desempeño económico tan negativo como el que tiene hoy el gobierno argentino, está en una posición, si se quiere, privilegiada para partir una campaña electoral, ¿no? O sea, porque evidentemente el voto económico es muy importante, pesa mucho, y creo que va a tener impacto en lo que son las elecciones del próximo año. Dicho esto, me parece que la coalición Juntos por el Cambio tampoco goza de tan buena salud, esa es la verdad. O sea, hay problemas dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, hay problemas entre lo que es el bloque radical, que es un bloque minoritario dentro de la coalición, pero que igual le garantiza, sí, una estructura política nacional en toda la Argentina a Juntos por el Cambio, que no tendría solamente con el PRO, o sea, el radicalismo tiene su peso orgánico todavía, entonces no lo despreciaría. Es una parte del bloque que viene haciendo ruido, planteando inconformidades, y después por otro lado la interna del PRO, que viene más agitada que nunca, o sea, Macri y Bullrich por un lado, Rodríguez Larreta y Vidal por otro, ahí lo de los halcones y las palomas, ¿no? Si se quiere, una posición más extrema o más radicalizada hacia la derecha de Macri y Bullrich, y una posición como más moderada o hacia el centro de parte de Larreta y Vidal. Entonces, hay que ver cómo se decanta eso, pero me parece que la coalición de Juntos por el Cambio tiene algunos desafíos, porque lo que ustedes hablaban, por ejemplo, de la incursión de Milei y también su posicionamiento como tercera fuerza, yo creo que es un reto para ellos, porque es probable que le pueda intentar captar cierto electorado por derecha, ¿no? Sobre todo si el candidato fuera Horacio Rodríguez Larreta. Entonces creo que ahí, me parece que se está jugando un partido importante, y eso, creo que no es una coalición que en este momento esté en el mejor momento, vista las condiciones que le está presentando el gobierno. Pero también se encuentra con el otro lado, el Frente de Todos, y una interna que está mucho más vivaz y que sale mucho más en los medios y que es más notorio porque es parte del oficialismo. Claro, o sea, venimos de que hubo una temporada hasta hace poco que Cristina y Alberto no se hablaban, ¿no? O sea, Estela de Carlotto dijo públicamente que los tuvo que llamar a decirle, háblense.
No, y aparte, Cristina, es una decisión política hacer eso. Es como que se está deslindando de totalmente a Alberto Fernández pensando en lo que se viene. Ujú. Sí, sí, tal cual. Yo creo que ahí evidentemente se va a intentar del lado del PJ que el chivo expiatorio, el que pague el costo político, sea Alberto Fernández. Un Alberto Fernández que, como les decía, está cada vez más solo, también dentro de su propio gobierno, y que creo que habla, de vuelta, mucho de cómo funciona el poder en la Argentina, ¿no? O sea, de cómo realmente un presidente de la República, más allá de las decisiones que tome y de las orientaciones que tome, es un presidente que fue electo directamente por la ciudadanía, puede terminar en esta posición de debilidad, ¿no? Y bueno, y en ese sentido también mencionar que en el medio de toda esta situación se está librando también una batalla judicial que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que también la enfrenta, si se quiere, con el albertismo, ¿no? Porque, bueno, desde el lado del kirchnerismo más duro se cree que de repente el gobierno no hizo todo lo que estaba a su alcance para intentar que algunas de las causas, sobre todo la de obra pública, que es la que ahora la está comprometiendo más, por el caso de Lázaro Báez en Santa Cruz y demás, bueno, esa causa tomó un vuelo bastante importante y no, digamos, no se frenaron a tiempo, entre comillas, sus consecuencias, ¿no? Entonces creo que esa variable también está jugando. Florencia, y toda esta coyuntura que está sucediendo en Argentina, esta inestabilidad política y económica, ¿en qué afecta y cómo está afectando o puede afectar a Uruguay? Bueno, yo creo que evidentemente a Uruguay lo afectan mucho las crisis de los países vecinos. Eso sucede siempre en una economía dependiente también como la que tiene Uruguay, de una escala pequeña. Y bueno, y uno de los socios comerciales principales como es la Argentina, y también uno de los miembros del principal bloque comercial en el que está Uruguay, que es el Mercosur. Además, creo que bueno, en lo que es la relación bilateral entre ambos países, me parece que algunas decisiones económicas que pueda tomar o que ya viene tomando el gobierno argentino también podrían impactar, por ejemplo, en algunos desempeños económicos de nuestro país, ¿no? Como por ejemplo, creo que bueno, que la situación de inflación y devaluación de la moneda argentina también vuelve como a colocar a Uruguay con algunos problemas de competitividad, si se quiere, que también Uruguay ya tiene de por sí, ¿no? No es que sea responsabilidad de la Argentina, pero que bueno, que los vuelve a dejar más en evidencia. Lo mismo la situación de, por ejemplo, el turismo, que es una de las industrias también principales, sobre todo ahora en el último trimestre del año se va a empezar a ver y también en el verano. Bueno, me parece que es de esperar que en ese sentido haya un perjuicio también, ¿no? Lo último, y a modo de comentario más que nada pintoresco, qué llamativo ver a Moria Kazan en la asunción de Sergio Massa, ¿no? La verdad que sí. Es que Argentina habría pero que bueno, inventarla. Si no existiera Argentina, habría que inventarla. Es la pareja del Pato Balmarini. Claro, es la madrastra de Massa. Exacto. Sí, exacto. No, bueno, y aparte creo que le da como esa nota de color, si se quiere, de Argentina. De también lo normalizado que está todo eso, ¿no? Claro, en la Argentina, sin duda. Bueno, es una familia política peronista bastante tradicional, Galmarini. Bueno, Pato Galmarini es el padre de Malena Galmarini, que es la esposa de Massa, que también es militante peronista y ahora dirige la empresa pública de las aguas y el saneamiento en la Argentina. Entonces, bueno, me parece que sí, que la presencia de Moria Kazan en realidad es como ilustrar un poco lo que viene siendo toda la situación más a nivel macro, ¿no? Y acá una cuestión que me olvidaba de mencionar respecto a la figura de Massa, que está buena, capaz recordar, es que Massa en un momento fue el candidato de Clarín también, ¿no? Y eso es algo que a veces ahora, cuando lo vemos a la distancia y lo vemos en el gobierno actual, no nos acordamos, no lo tenemos tan presente. Yo misma me olvidé de mencionarlo. Pero Massa gana una elección de mitad de periodo en la provincia de Buenos Aires y de hecho el Grupo Clarín tenía una apuesta muy fuerte por Massa y el Frente Renovador, que en un momento cambia y pasa a ser más hacia una apuesta del PRO de Mauricio Macri cuando Mauricio Macri toma la decisión de ir por el ámbito nacional,
porque hasta ese momento todavía estaba muy en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, creo que también lo que fue, por ejemplo, la semana pasada, algunos movimientos mediáticos, como el Grupo América, por lo que pasó en América 24, que mostraron un scratch que le hicieron a Massa y demás, también muestra que hay una relación de Massa con los medios que no es la misma que puede tener de repente un Alberto Fernández, ¿no? Claro. O sea, hay como todavía una protección mediática mayor, me parece, de Sergio Massa. Sin dudas, y es un gran amigo de los grupos económicos. Bueno, Florencia, te agradecemos la participación, te comprometimos nuevamente a estar con el grupo de La Mecha. Muchas gracias. Bueno, cuando quieran, espero poder ir presencial la próxima. Un beso. Te esperamos acá. Bueno, la Argentinidad del palo, ¿no? Sí. Dijo un cantante que tocaba muy bien el violín. Bueno, Mari, ¿cómo viste el programa de hoy? ¿Te gustó? ¿Qué ¿Y puedes tu decir? columna? No, va a quedar para el próximo lunes porque no da el bueno. tiempo. Está No bien. puedo hacer una columna con 3 minutos nomás. Bueno, está Es bien. un está desprecio a mis habilidades de robar información de otros lados. bien. No, está muy... No, estuvo muy interesante la charla con Flor, la verdad. Es importante, más allá de que lo miremos con cierta distancia y gracia, entender la situación argentina, pues también nos afecta. Yo justo vengo Lógico. de una clase, la clase que tengo los lunes, y estábamos repasando algunas cuestiones de lo que fue la crisis del 2002 y cómo arranca todo como consecuencia también de la crisis en Argentina. Es tragicómico constante, ¿no? Es una comedia trágica. La política argentina es para hablar horas y horas y no la terminarías de comprender jamás. O sea, yo sigo sin entender qué es el peronismo, pero está además, Creo que el claro, peronismo tenemos, tampoco. o sea, tenemos como la suerte de no estar ahí viviendo todo lo que vieron, pero lo suficientemente cerca como para enterarnos de todo y En fin, reírnos cuando vemos a Moria Kazan. la gran Moria Kazan. La One. Casanova, creo que es el La apellido. One. Pero bueno, tiempo de cerrar el programa de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Mari, despedí a tu gente saludando a Moria Kazan en la vecina orilla. Salvo a mi gente, despido a mi gente saludando a Moria Kazan, la vecina orilla. Nos vemos hasta el próximo lunes. Que si no temes, nada está realmente escrito. Las prácticas de volver son prácticas de un delirio. ¿Qué más habrá que se dé para que todo esté vivo? Embellecer, luego ser, somos la muerte de un siglo. Todos los lunes, a partir de las 12, estaremos con el programa La Mecha. Hablaremos de los temas que nos importan, debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad. Vos, ¿de qué lado de la mecha estás?